¿Cómo debemos tratar a los animales? En la antigüedad, la caza y matanza de animales era necesaria para la sobrevivencia y protección del hombre. Pero con el paso del tiempo y en búsqueda de las necesidades evolutivas, el hombre encaminó la caza por otros senderos, diferentes al de la subsistencia, que más tarde lo llevaría a cometer actos barbáricos con los animales. Desde la Edad Media se implementó asustar a los animales con antorchas y fogatas o la caza indiscriminada para la obtención de proteínas y grasa animal. La comida de carnes y el uso de pieles de vestuario tomaron gran importancia entonces. El humano exploró el hábitat de los animales, encontrando mucha diversidad de recursos, por ejemplo, los que ofrecían las plantas. Esto derivó el inicio de una época de cosecha permanente, también conocida como Neolítico. Entre el Paleolítico y el Neolítico, a medida que desaparecieron los hielos y se extinguían los animales glaciares, se formaron espesos bosques poblados con un gran número de nuevas especies. Estas circunstancias determinaron la aparición de otras armas y sistemas de caza. En Roma, por ejemplo, la caza era muy importante. Tenía un rol fundamental en su religión politeísta. Los animales que mataban eran usados como ofrendas hacia los dioses, en celebraciones y eventos religiosos. La principal ofrenda que se hacía en estos eventos de caza deportiva era para la diosa Artemisa. Actualmente este tipo de violencia se utiliza para fines de lucro, desarrollándose en uno de los males más cometidos por la humanidad. En muchos países, el maltrato animal se ha condenado con fuertes multas y el rescate de animales se ha convertido en operaciones comunes y exitosas. Pero también están los países donde en sus leyes no se incluye la prohibición del maltrato animal, aun cuando abundan los casos donde podemos ver a los animales, principalmente los destinados a la producción de alimentos, tratados en condiciones deplorables. Viven sobre sus heces, comen con compañeros muertos a sus lados, viven hacinados, etc. Lo que nos hace preguntarnos, ¿cómo deberíamos tratar a los animales? ¿Acaso tienen algún código moral que debamos respetar? Para responder esta pregunta es necesario hacer una pasada por la historia de la metaética, para así discernir desde el punto de vista de diferentes teorías y contrastar ciertos puntos que nos ayudarán a develar una respuesta. A lo largo de la historia se ha buscado describir nuestra moralidad y encontrar su origen, y en un inicio la respuesta se encontraba en la religión. Era ella quien nos entregaba el código moral, existía un dios o varios que nos determinaban lo que era bueno y malo, teoría del mandato divino. Más tarde, Tomás de Aquinas propuso que la moral proviene de nosotros, pero solo por el hecho de ser creados por Dios, quien nos dotó de sensibilidad moral. Después de esto, ocurrió que algunos filósofos se desligaron de la idea que el código moral viene desde alguna fuerza sobrenatural, entre ellos Emmanuel Kant. Si buscáramos nuestra moralidad en la religión, encontraríamos diversos códigos enmarcados en cada una, pero para Kant la moralidad debía de ser universal y constante. Es por esto que distingue entre dos tipos de situaciones en las cuales es imperativo hacer una decisión, aquella en donde la acción se prescribe como buena porque ésta es necesaria para cumplir con un propósito cualquiera, imperativos hipotéticos, y aquella en donde la acción es buena porque ésta sigue un mandato único, autosuficiente e independiente de la ideología y religión que aplica para cualquier tipo de decisión moral. Kant desarrolló la moralidad desde estos imperativos categóricos, que son aquellos mandatos que debes seguir sin importar los deseos propios. Para él, los imperativos categóricos derivan de la razón pura, y podemos llegar a estos a través del intelecto, y además son obligatorios e inescapables debido a que al estar vinculados con la razón se vuelven algo inherente al ser racional. Es por esto que desde la ética kantiana podríamos decir que los animales, al no tener razón, no son sujetos morales, pero aún así Kant propone que, ya que los animales no poseen racionalidad, no podemos tener deberes hacia ellos excepto el deber indirecto de no desarrollar inclinaciones inmorales mediante la crueldad animal. Junto con esto, Kant propuso 4 formulaciones con las cuales se puede entender el imperativo categórico, de las cuales trabajaremos una que habla de la humanidad como un fin en sí mismo. Kant dice: obra de tal modo que trates a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin y nunca solamente como un medio. Es decir, usar algo como un medio es usarlo solo para tu propio beneficio, sin pensar en los intereses o bienestar de lo que estés usando. No hay ningún problema en utilizar las cosas como son, pero para los humanos no aplica lo mismo. Esto es debido a que somos fines en nosotros mismos. No somos meros objetos que existen para ser usados por otros. Somos racionales y autónomos. Tenemos la habilidad de establecer nuestras propias metas y trabajar para lograrlas. Lo que dice este principio es que debemos tratar al otro reconociendo su humanidad, dándonos cuenta que tiene metas, valores e intereses y respetar su autonomía. El problema entra al tratar de clasificar a los animales. ¿Estos entrarían dentro de la categoría de meras cosas o no?
Si se rompe un vaso que se utiliza para tomar sustancias, obviamente se dejaría de usar, porque este objeto sí se puede reemplazar, debido a que solo nos importa por su función, es decir, es solamente un medio. Pero ¿acaso un animal es solamente un medio? Por el hecho de no ser racional, ¿se vuelve una mera cosa? ¿Acaso el hecho de que los animales sufran no es suficiente argumento para dejar de utilizarlo como meros medios? Otra perspectiva de la filosofía moral que se puede analizar a base de este tipo de problemas es el utilitarismo. El utilitarismo se basa en encontrar y en definir las buenas actitudes morales según los resultados y no las intenciones, y tiene el fin de maximizar la utilidad o la felicidad del sistema, de minimizar el daño, minimizar el sufrimiento y maximizar lo bueno para la mayor cantidad de personas posible. Entonces, ante una pregunta como ¿qué salvamos? ¿5 personas o una persona? Vamos a salvar a las 5 personas, aunque una de esas personas sea tu hermano o tu hijo, porque en teoría, según muchas bases de la teoría de la moral utilitaria, todos los humanos tenemos igual valor y nacemos libres, iguales en dignidad y derecho. Pero, ya que ahora estamos hablando del tema de los animales, se presenta un problema grande, porque salvas a 5 perros o a una persona, y a 100 perros, y a 500 perros. ¿Cómo establecemos cuántas vidas caninas equivalen a una vida humana? Y no solo significa para perros, también esto puede extenderse a todo tipo de animales que podamos conocer, o incluso problemas entre animales. Ahora que el mundo está empezando a cambiar en cuanto a clima, probablemente va a haber muchas crisis ambientales y vamos a tener que decidir a qué animales salvar. Vamos a salvar a un mono que es más inteligente, a un elefante que es más grande, a un pajarito que es más bonito. ¿A qué? ¿Quiénes vamos a salvar? ¿Cómo jerarquizamos a los animales? Hay distintos criterios. Uno es el de inteligencia. Y eso nos llevaría, por ejemplo, a salvar a los animales más inteligentes, como los elefantes, los delfines o los cuervos, por sobre los animales que son más intelectualmente limitados, como lo pueden ser los lemures o los perros. Pero el problema es que luego, si extendemos esta misma lógica a la humanidad, estaríamos jerarquizando a las personas, el valor de las personas, si es que estamos aplicando el mismo criterio para animales, el valor de las personas según su inteligencia. Y eso es algo que la sociedad se ha puesto de acuerdo que es algo nefasto. Y es un criterio que ha sido básicamente desechado del ámbito del análisis de la valorización de las vidas animales. Otro criterio es según su cercanía a los humanos. Todos parecemos tener este axioma que realmente no está más justificado que por la religión o por una creencia axiomática, dogmática, que todos los humanos somos iguales. Y de ahí se extiende que mientras más cercano al humano sean genéticamente, mientras más parecido al humano sean, más valor tienen como animal, más valor tiene su vida. Entonces, por lo tanto, los bonobos y los chimpancés serían los que más valor tenían, serían nuestras prioridades, luego los gorilas, los orangutanes, y luego los otros simios, como todos los otros tipos de monos. Y luego de eso, los conejos, los ratones, y nos vamos alejando más y más y más y más, hasta los animales a los que menos, en teoría, según esta teoría, le deberíamos tener simpatía, como los insectos o luego las bacterias, que ya yo creo que nadie tiene la culpa. Nadie se siente culpable al tomarse un antibiótico para matar a una lombriz solitaria. Pero el criterio más reconocido y el que más gente aplica, como luego lo van a mostrar en nuestras entrevistas, es el de ternura. Mientras más tierno, mientras más bonito el animal, más la gente lo valora subjetivamente como un ente salvable en un problema como el de los trenes, el de elegir este camino o este camino. Los perros, los gatos, todos los animales que han sido seleccionados artificialmente para tener características parecidas a las de un bebé humano, ojos grandes, suavidad, olores agradables, etc. Como los perros, los gatos, los hámsters y todas esas cosas van a estar por sobre cualquier otro animal, sin importar su nivel de inteligencia, su nivel real de sufrimiento o cualquier otro criterio posible. Otra problemática que podría surgir no es
solamente la de elegir, jerarquizar animales según el cambio climático, sino que también en algunos laboratorios en Rusia se están desarrollando hoy en día híbridos humano-chimpancé. La genética ya demuestra que es teóricamente posible, aunque muy difícil. Pero si un día se logra generar un híbrido entre un humano y un chimpancé que tendría un nivel de conciencia discutible y difícil de definir, es muy complicado conversar cuáles son los derechos que tendría este animal, cuál es el rol en la sociedad que tendría este animal, porque a los animales los tratamos como animales y a los humanos nos hemos puesto de acuerdo como sociedad que tenemos que darles un estándar de dignidad y respeto mínimo. Pero cualquiera fuera la decisión que tomáramos, es un tema importante, dado cómo va a cambiar la humanidad dentro de los próximos 100 años. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. Le tengo dos preguntas. La primera es si es que usted cree que los animales pueden cometer actos morales, es decir, si pueden discernir lo que es bueno y lo que es malo y cometer sus acciones a partir de ese análisis. Yo creo que, no sé si la palabra es moralmente como tal, sino que instintivamente pueden discernir, sí, hay una cuota de discernimiento, instintivamente entre lo que es bueno y malo para lo que es la naturaleza propiamente tal, pero discernir no sé si tan así es la palabra. Pero ¿tú crees que sí pueden percibir lo que es bueno y lo que es malo? Yo creo que sí, instintivamente sí. Pero no necesariamente actuar sobre esa... No, ahí estaríamos mirando un tema más fino. Y actuar en base a algo, o sea, actuar levemente sí, pero actuar mucho más a fondo, no, y ahí estaríamos mirando muy fino, yo creo. Ya. Entonces, otra pregunta que podría surgir es si es que todos los animales están en el mismo nivel quizás como de discernimiento moral, que quizás algunos tienen mayor o menor, o tú crees que todos por igual. Yo creo que hasta el momento lo que se ha comprobado es que más o menos es parecido. Se puede decir que es más o menos parecido. Más o menos parecido. Quizás depende, algunos tienen, puede ser que a algunos se les note más, otros menos, pero es más o menos parecido. Ok. En primer lugar, ¿ustedes creen que los animales pueden tomar decisiones morales? Si es que los animales deciden algunas cosas acerca de si son buenas o malas. Yo creo que sí, porque algunos domesticados animales cercanos, uno ve reacciones en ellos frente a, no sé, cosas sentimentales como el afecto, por ejemplo, uno ve sus respuestas y no son como de costumbre, entonces yo creo que sí, que ellos deben, que tienen como que toman decisiones frente como a lo moral. Eso, no sé tú. ¿Tú qué opinas? Sí, como que tengo igual como la misma opinión. ¿Y todos los animales pueden tomar decisiones morales o hay algunos que sí y otros que no? O quizás es un espectro. Yo creo que en verdad no todos. Ya. Entonces quizás esta pregunta va relacionada a eso. Si es que Pero existe... tal vez los que están como más cerca de los humanos, más probable, como para que uno lo pueda ver, como eso. Quizás que la moral del humano se le contagia a los... Claro, a una los... cosa así, como en una relación así como... Entonces si es que hubiese un riel de tren y una bifurcación, y a un lado hay un mono, y al otro lado hay un perro. Si es que el tren tiene que pasar por alguno de los dos rieles, ¿a cuál salvarían? Yo creo que salvo al perro porque él va a entender a lo mejor, o sea, no sé si lo entienda, pero lo más probable es que, no sé, tenga como más contacto. El tema del buen trato a los animales o la consideración de los derechos de los animales, del respeto a los animales, es algo bastante nuevo en la cultura humana. De hecho, los animales en el derecho hasta el día de hoy siguen siendo considerados cosas y por lo tanto en estricto rigor se puede hacer con ellos cualquier cosa. Se los puede usar para circos, se puede matar, se los puede torturar, etcétera. Y últimamente han surgido muchas organizaciones que buscan defender los derechos de los animales. En mi opinión, esto tiene que ver con que una tendencia del ser humano en su comportamiento ético a ir incluyendo, o sea, a medida que hay una evolución en la ética del ser humano, a ir incluyendo al otro, a cada vez a un otro más lejano,
dentro de lo que debe ser respetado y dentro de su esfera de amor, así como antes podían, todos los que eran distintos, eran de otra raza, de otra cultura, podían ser esclavizados, podían ser vendidos, podían ser utilizados. Eso son temas que han ido cambiando y se han ido extendiendo los derechos a toda la humanidad, y todo el tema que estamos viendo ahora de incluir a todos los que tienen diferencia, las personas con diferencias sexuales, con discapacidad, dentro de lo que debe ser respetado y dentro de su esfera de amor, así como antes podían, todos los que eran distintos, eran de otra raza, de otra cultura, podían ser esclavizados, podían ser vendidos, podían ser utilizados. Eso son temas que han ido cambiando y se han ido extendiendo los derechos a toda la humanidad, y todo el tema que estamos viendo ahora de incluir a todos los que tienen diferencia, las personas con diferencias sexuales, con discapacidades, etcétera, tiene que ver con extender el buen trato, no solamente los derechos que ya estaba, sino que el buen trato a como cada vez a esferas más amplias, y esto está abarcando también el tema de los animales. Por otra parte, también tiene que ver con que el ser humano se ha organizado como muy desde lo antropocéntrico, es decir, como que él es el amo del universo y la naturaleza está a su disposición, y eso llevó a la ciencia y la tecnología a utilizar la naturaleza sin tener en consideración qué efectos tiene eso, y ahora se ha visto que la utilización de la naturaleza como sin cuidarla, sino que como solamente al servicio del hombre, la está destruyendo, y eso es lo que está generando el cambio climático y todo. Entonces tiene que ver con una conciencia como más amplia, ecológica, de que el entorno en el que uno vive también tiene que ser cuidado para que uno que vive dentro de él pueda estar en buenas condiciones. Entonces el incluir también a los animales también va por decir como que él es el amo del universo y la naturaleza está a su disposición, y eso llevó a la ciencia y la tecnología a utilizar la naturaleza sin tener en consideración qué efectos tiene eso, y ahora se ha visto que la utilización de la naturaleza como sin cuidarla, sino que como solamente al servicio del hombre, la está destruyendo, y eso es lo que está generando el cambio climático y todo. Entonces tiene que ver con una conciencia como más amplia, ecológica, de que el entorno en el que uno vive también tiene que ser cuidado para que uno que vive dentro de él pueda estar en buenas condiciones. Entonces el incluir también a los animales también va por ese lado. Por un lado como la empatía, como el considerarlos como seres cercanos al ser humano y que por lo tanto merecen respeto, cuidado y consideración, pero también el tema de que si formamos parte de la naturaleza tenemos que cuidar a la naturaleza como tal, porque si no la estamos destruyendo, y estamos destruyendo en el entorno en el cual nosotros mismos vivimos, y por lo tanto desde una ética así, que no significa que no podamos matar y comer a los animales, por ejemplo, pero es distinto el maltrato, que tiene que ver con la crueldad. Entonces por esto es que hay muy distintas corrientes. Ahora, como en todas las cosas, se generan grupos fanáticos de defensores de los animales, que anteponen prácticamente la defensa de los animales a otras necesidades como la alimentación de personas que no tienen que comer, etcétera. Pero como en todas las luchas sociales, los grupos, esto es que hay muy distintas corrientes. Ahora, como en todas las cosas, se generan grupos fanáticos de defensores de los animales, que anteponen prácticamente la defensa de los animales a otras necesidades como la alimentación de personas que no tienen que comer, etcétera. Pero como en todas las luchas sociales, los grupos fanáticos a veces como que hacen perder el foco. ¿Bajo qué criterio es más importante la vida de un animal que la de una persona que la de un conejo? Yo creo que bajo el criterio simplemente de que tendemos a proteger más lo que es similar a lo que está cerca y lo que es similar a nosotros, porque nos identificamos más. Imagino una situación... Ahora, otra cosa es que originariamente se le ha dado como si hubiera un valor absoluto de mayor valor a la vida humana. Ahora, ¿cuál es el fundamento de eso? Yo creo que el hecho de que nosotros hemos desarrollado un lenguaje y un pensamiento que nos hace pensar que estamos por sobre, no nada más. Pero en realidad tiene que ver con que nos identificamos con lo similar. Imaginaos una situación
típico problema de ética, un tren que puede tomar dos caminos y tú tenés que elegir cuál de los dos caminos va a tomar. Uno va a matar a un perro y el otro va a matar a un mono. ¿Cuál crees que va a ser la respuesta más repetida en la sociedad? Imagina una situación... Ahora, otra cosa es que originariamente se le ha dado como si hubiera un valor absoluto de mayor valor a la vida humana. Ahora, ¿cuál es el fundamento de eso? Yo creo que el hecho de que nosotros hemos desarrollado un lenguaje y un pensamiento que nos hace pensar que estamos por sobre, no nada más. Pero en realidad tiene que ver con que nos identificamos con lo similar. Imaginaos una situación, típico problema de ética, un tren que puede tomar dos caminos y tú tenés que elegir cuál de los dos caminos va a tomar. Uno va a matar a un perro y el otro va a matar a un mono. ¿Cuál crees que va a ser la respuesta más repetida en la sociedad? Yo creo que la gente prefiere que maten al mono. Porque es más cercano al humano. No, porque el perro es más cercano en haber convivido más con el hombre. Por eso dicen el perro el mejor amigo del hombre. Entonces no tiene que ver con la similaridad de genes ni nada, sino que con la proximidad. Entonces yo debería tener un mayor estándar ético con el perro con el que vivo, más que con el africano o el sirio que nunca he visto en la vida. No, no, porque ahí te une el tema de la humanidad, que es el poder conversar con él, el compartir sentimientos. Y eso se da más con el perro que con el mono, pero se da más con una persona que con un perro, por muy cercano que sea. Después de haber escuchado estas entrevistas y habiendo pasado por diferentes perspectivas filosóficas frente a la moral, invitamos al espectador a proponerse las preguntas planteadas en este documental y a indagar más a fondo sobre este fundamental tema de la existencia humana. Muchas gracias.